La casa embrujada de Cuernavaca. Esta historia, mis queridos amigos, te la voy a platicar así como a mí me la platicaron. Tú decides si creer que esto puede ser verdad o no. La historia me parece bastante interesante, macabra. De hecho, la persona que me la contó era amigo de la familia de Pedro. A él lo conoció y bueno, al final te voy a platicar qué sucedió con él. Si no, ya te estaría adelantando la historia. Sucede que este joven llamado Pedro había heredado por parte de su papá una empresa, la herencia, porque era hijo único. El padre había fallecido recientemente. Pedro tenía en ese momento 25 años de edad. Era un joven pues bastante inteligente para los negocios. Y a diferencia de otras personas que reciben una herencia, que generalmente derrochan el dinero, se tiran a los vicios, Pedro obviamente era un joven que quería pues hacer rendir su herencia y era muy joven, pero era muy inteligente para los negocios. De hecho se queda al frente de la empresa y continúa obviamente pues haciendo negociaciones y vendiendo pues los muebles que su papá fabricaba, ¿no? Porque era una empresa, una mueblería. Pedro a sus 25 años pues tiene una muy buena fortuna. No tiraba el dinero en tonterías, no tenía de esos amigos vividores y tampoco tenía vicios. Tenía Pedro un conocido en la universidad, era su compañero de clases, mas no era su mejor amigo. Y el compañero, pues obviamente sabía lo que había ocurrido con Pedro, sabía que había recientemente fallecido su papá, que le había dejado una herencia, sabía que Pedro era un joven exitoso, que estaba al mando de una empresa, que era la empresa familiar, una mueblería, y le dice, oye, tengo un tío que está vendiendo su casa en Cuernavaca, quiere 2 millones. Obviamente, una casa en Cuernavaca, con las dimensiones que tenía esta propiedad, era una residencia prácticamente. No costaba 2 millones, costaba más. Pedro le dice, bueno, quiero invertir parte de mi herencia pues en propiedades, ya que las casas, los terrenos, los inmuebles siempre han sido un excelente negocio, siempre van incrementando su precio en el mercado. Él compra la propiedad, la casa de Cuernavaca, no la había visto, nunca había estado ahí, solamente la había visto por fotografías que le había mostrado su compañero. Hacen el negocio, él confiaba en su amigo, compra la casa, le da los 2 millones al tío de su amigo y se va un fin de semana a conocer la propiedad. Cuando llega, algo importante que se me olvidó mencionar, le dicen, te quedas la casa con todo y muebles. ¿Cómo que con todo y muebles? Sí, nosotros nos vamos a ir a otra parte, nos vamos a ir a vivir muy lejos de México. La verdad es que una mudanza nos cobra muchísimo dinero para llevar de Cuernavaca, creo que era hasta Tijuana. Nuevo León o Tijuana. Nuevo Laredo, perdón. Nuevo Laredo. Y pues era mucho dinero. Entonces, este señor, el tío de su amigo, le dice, la verdad es que la mudanza me sale carísima. Son muebles ya, pues ya no viejos, pero que ya dieron lo que tenían que dar. Todavía te sirven para 2, 3 años. Y ya tú decides si los tiras a la basura o no. Entonces, pues obviamente Pedro le dice, bueno, gracias, ya voy a ver el estado de los muebles y determino si los tiro o no los tiro, si los vendo, si los regalo, etcétera. Llega a la propiedad Pedro, ahora ya es obviamente su casa de Cuernavaca. Era un lugar bastante bonito, grande, con alberca. Y Pedro dice, bueno, me gusta este lugar, pues inclusive para estar los fines de semana, para venirme aquí de vacaciones, para hacer alguna fiesta.
y ya no piensa en vender el sitio, sino quedarse a vivir ahí. Había una habitación que estaba cerrada y que realmente era una pequeña bodega. Ahí habían bastantes cosas viejas que había dejado el tío de su compañero, ¿no? Y obviamente Pedro da un recorrido en toda la casa, observa pues que la casa está en buenas condiciones, solo le faltaban ahí algunos detalles de pintura, quitar algunas, había humedad en algunas paredes, pero bueno, eso se arreglaba fácilmente, ¿no? Y ve que los muebles también están en buen estado, dice, bueno, pues se ven un poco rústicos, quedan perfectamente para esta casa de Cuernavaca. Y él tenía un poco de flojera en revisar lo que había en ese cuarto. Es decir, era la bodega, era un cuarto más de la casa. Todavía no le urgía, por decirlo de alguna manera, el escombrar bien la propiedad, el de pues arreglarla, ¿no? Sabía que podría estar así la casa un tiempo, en lo que tenía también tiempo libre para ver la remodelación y en lo que tenía el dinero, porque ya había invertido, ya había gastado más de 2 millones de pesos. Y dice, bueno, ya hice un gasto fuerte, me voy a esperar, voy a dejar que el negocio siga avanzando y pues obviamente ya cuando me recupere de esta primera inversión, voy a empezar a remodelar la casa, ¿no? A mi gusto. Realmente la propiedad estaba bien, o sea, la casa estaba bonita, estaba pues un poco descuidada, pero vaya, no era algo tan caro para solucionar. Y pasa el tiempo, él cuando iba a esta propiedad se quedaba obviamente en una habitación, en una recámara, porque le habían dejado hasta la cama y todo el colchón y todo lo demás, ¿no? Ahí se quedaba a dormir los fines de semana. Y él comenzó a notar algo extraño que precisamente venía de esa bodega que tenían, o esa improvisada bodega, porque no era una bodega, era un cuarto más que él podría habilitar para las visitas, pero que en ese momento estaba repleto el lugar. Ese cuarto estaba lleno de cajas, de bastantes cosas, revistas, periódicos, discos, no sé, cosas que luego vamos guardando, ¿no? Y él, en una madrugada, así de repente, Pedro dice que empezó a escuchar unos sonidos raros dentro de esa habitación. Eran así como unos rasguños, unos como golpes. Y Pedro lo primero que pensó fue, seguramente deben de haber roedores, deben de haber ratas. Pedro pues no le gustaba la idea porque a él le dan fobia, o él tiene fobia a los roedores. Entonces, pues dice, ni modo. Me estaba como que haciendo tonto para empezar a escombrar este cuarto. Pero dice, bueno, si hay una rata, tengo que dar con ella, tengo que matarla, porque si no, a rato se me va a infestar la casa, esta habitación se va a infestar, se va a hacer un nido de ratas, y a rato voy a tener un grave problema, ¿no? Voy a necesitar contratar a alguien que extermine la plaga de roedores. Entonces, antes de que eso pase, pues voy a buscar al roedor, ¿no? Para matarlo. Pedro empieza a sacar todo, obviamente, de ese cuarto, que era un cuarto que medía, pues yo creo que unos 3 por 4 metros. Y empieza pues a sacar, ¿no? Lo que el tío le había dejado ahí. Él decía que era pues basura, ¿no? Que ya no le servía, pero que igual a él le interesaba conservar algunas revistas, discos viejos de acetato. Algo podría servirle, ¿no? Le dijo a Pedro cuando le dejó la propiedad. Y efectivamente, Pedro empieza a sacar antigüedades. Pedro siempre tuvo una fascinación por comprar cosas antiguas. Compraba, no sé, cuadros,
compraba cosas que tenían más de 100 años, ¿no? Empezó a sacar todas las cajas que había. Efectivamente algunas cosas eran basura, periódicos antiguos que para él no significaban nada y que decía, bueno, yo para qué quiero conservar un diario de hace 30 años, esto se va a la basura, ¿no? Había también películas en formato beta que también ya eran basura para él. Él decía, ¿para qué quiero estas películas que ya ni existen, el aparato ya ni existe para reproducirlas? Empieza a sacar todo, ve que hay ropa, ve que hay algunos juguetes antiguos también, eso sí le interesaron a Pedro. Y finalmente, después de más de una hora de estar sacando objetos y de estar revisando qué había en algunas bolsas y en algunas cajas, dice que al final encuentra como un pequeño cofre de madera. El cofre de madera le llamó la atención porque se veía bastante antiguo y tenía un candado. Tenía un candado, obviamente no le habían dejado la llave. Él obviamente traía un martillo ahí, en las herramientas, unas llaves. Logra quitar el candado rompiéndolo. Abre ese baúl de madera y encuentra algunas cosas pues que lo perturbaron, o sea, le llamaban mucho la atención y él se preguntaba por qué los habían dejado ahí, ¿no? Estos objetos. Había una muñeca, había una muñeca de porcelana bastante antigua, bastante vieja. Había un libro de brujería. Había una tabla Ouija con su plancheta. Había un cráneo que descubrió que era un cráneo humano auténtico. Descubrió ahí algunas cosas como unos amuletos que no sabía qué significaban esos objetos. Y él obviamente se sorprende con lo que encontró. Él se arrepiente de haber hecho esto, de haber roto el candado y de haber sacado las cosas, porque a raíz de esto comienzan a espantarlo de una manera terrible en la casa. Cuando él encuentra el baúl y saca todo, pues jamás se imaginó que iba a ocurrir algo sobrenatural. O sea, él saca el baúl, ve que está la muñeca, ve que está una tabla Ouija bastante antigua, ve que hay algunos amuletos, ve un libro bastante antiguo que al momento de abrirlo vio que tenía algunas imágenes horribles, demonios, símbolos satánicos que él no entendía. Pero da la casualidad que cuando él saca todo eso, en ese preciso instante, se cierra la puerta de golpe. O sea, la puerta de la habitación la tenía abierta. Cuando saca todo eso, la puerta se cierra de golpe, ¿no? Esto lo toma por sorpresa, dice, ah caray, ¿qué está pasando? Y bueno, a raíz de eso comienzan a espantarlo a Pedro en esa casa. Él, obviamente, cuando sacó todo eso del baúl, vio que, bueno, pues la muñeca se veía bastante antigua. Le interesó porque, pues él coleccionaba antigüedades, vio también la tabla Ouija, igual por la experiencia que él tenía coleccionando antigüedades. Él dijo, no, pues esta tabla debe de tener 80, 90 años de antigüedad fácilmente, ¿no? La muñeca también debe de ser de principios del siglo XX. Entonces él saca esos dos objetos, el libro también lo sacó, y lo demás que había en ese baúl, que eran fotografías, habían algunas fotografías en blanco y negro, había también unos símbolos raros. Todo esto pues obviamente a él no le interesaba la magia negra ni la brujería. A él le llamó la atención por la antigüedad que tenían estos objetos
y dijo, wow, estos sí los quiero conservar. Él no creía obviamente en fantasmas, no creía en la brujería, no creía en los demonios, no creía en nada de esto, pero le llamó la atención los objetos que estaban ahí. Entonces lo primero que le sucede fue que la puerta se la cerraron así de una manera violenta. Pero él dice, bueno, seguramente una corriente de aire entró a la casa y eso fue lo que cerró la puerta. Es decir, él le buscó alguna explicación lógica a todo esto, ¿no? Después, ya que había sacado las cosas, obviamente nunca encontró al roedor, nunca encontró una rata. Y pues dice, por una parte está bien, ¿no? O sea, qué bueno que no hay ratas. Yo pensé que había una rata por aquí merodeando. Qué bueno que no hay nada de ratas. Pero al día siguiente empiezan a ocurrirle cosas muy extrañas dentro de esa casa. Una de ellas es que escuchaba la risa de una niña. Y esto era durante la madrugada. O sea, sí le sacó de onda porque él a las 3 de la mañana se despertó escuchando que había una niña que estaba jugando dentro de la casa. Y dijo, ah caray, ¿una niña dentro de la casa? Se levanta de la cama, va a fijarse con mucho cuidado porque le dio miedo y no observó a nadie, ¿no? Eso fue la primera manifestación extraña, la risa de una niña. Después ya no era una niña la que escuchaba, sino que escuchaba a una mujer que lloraba igual durante la madrugada. Esto comenzó a perturbarlo a Pedro porque dijo, yo no creo en fantasmas, yo creo que me estoy imaginando, me estoy sugestionando y obviamente él dijo, yo no me voy a ir de aquí, yo no creo en fantasmas, eso debe de tener alguna explicación lógica. El hecho es de que intentó Pedro hacerse el valiente, decía que nadie lo iba a correr de esa casa y finalmente tuvo que salir corriendo una madrugada porque dice que al lado de su cama, donde él estaba pues ya dormido, se despertó cuando sintió que alguien intentaba ahorcarlo. Dice que eso fue lo que lo despertó, que de repente sintió unas manos huesudas que le estaban apretando el cuello. Él se despierta, logra liberarse, corre para encender la luz, para prender la luz y ver a quién es su atacante, y no observó a nadie. Entonces Pedro obviamente se horroriza con lo que estaba ya viviendo ahí y finalmente sale huyendo prácticamente de esa casa de Cuernavaca. Las cosas que había encontrado en esa habitación las quemó porque sabía, o sea, nada extraño le había pasado. Él había ido como unos 2-3 meses a esa casa de Cuernavaca, ya se había quedado ahí en varias ocasiones y nada extraño le había ocurrido. Nada extraño le había ocurrido hasta que empezó a escombrar ese cuarto, esa pequeña bodega. A raíz de que él sacó esos objetos de ese baúl que tenía un candado, fue cuando iniciaron todos estos hechos, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión que lo que está viviendo es a raíz de que él abrió este baúl de madera y decide quemar ese baúl de madera con todo lo que había adentro. Lo quema y sí se calmó un tiempo pues las manifestaciones, ¿no? Y da la casualidad que el tío, el que era el antiguo dueño, le habla porque quería preguntarle cómo le estaba pasando, si estaba bien, si estaba disfrutando de la casa que había comprado, y le dice, oye, ¿por qué nunca me dijiste que aquí espantaban? Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que aquí espantaban? Le dice, sí. Oye, ¿y por qué nunca me dijiste, por qué nunca me hablaste que había un baúl con una muñeca y una ouija y cosas diabólicas? Y entonces el tío le dice, es que cuando yo llegué a comprar esa casa, el antiguo dueño me dijo que había un baúl
había un baúl y me dijo que nunca lo abriera. Que nunca lo abriera. Dice, yo la verdad no le hice caso. Yo, por azares del destino o por alguna circunstancia, ese baúl lo puse en la bodega. Comencé a meter cajas y cajas, bolsas, cosas que no utilizaba. Y honestamente no me acordaba de ese baúl, de las cosas que tenía dentro. Nunca supe qué había dentro de ese baúl. Yo lo dejé así con el candado y no te avisé porque honestamente no me acordaba de él. O sea, ahí dejó intacto tal y como le dijo el antiguo dueño. Le dijo, deja ese baúl ahí con ese candado, nunca lo abras. Y a él, pues obviamente, no porque creyera en fantasmas o algo así, simplemente se le había olvidado que tenía ese baúl en su casa. Entonces, ese fue el pequeño detalle que se le pasó informarle, obviamente, a Pedro. Y Pedro, pues también estuvo un tiempo viviendo en esa casa hasta que finalmente la vendió. La vendió obviamente a un buen precio, porque él siendo un hombre de negocios, pues obviamente la remodeló bien y terminó vendiéndola, pero no quiso quedarse a vivir ahí porque ya lo habían espantado y lo habían intentado ahorcar, ¿no? Entonces una persona que recibe un ataque de esta magnitud, pues no creo que sea tan bonito estar viviendo en una casa donde un ser espectral, unas manos huesudas, intentaron ahorcarte. Entonces esa es la historia de Pedro que quería compartir con ustedes.